Bajo el control de Jesús Ramírez Cuevas se ha construido todo un andamiaje de medios que reciben publicidad oficial y que operan simultáneamente como un mecanismo tanto de difusión de la narrativa oficialista como de ataque a los críticos del régimen. Pero sirve también para jugosos negocios privados. Son muchas las plataformas que usa Ramírez Cuevas con ese objetivo. Una de las más importantes se llama WL Medios, dirigida por uno de sus más cercanos colaboradores, Guillermo Yaguno, íntimamente relacionada con el portal de Contrapunto y con el periódico Regeneración, fundado por Ramírez, del que el propio Yaguno es director de contenido multimedia. Regeneración, un medio que se supone es la voz oficial o casi oficial de Morena, pero que se presenta como independiente, recibió el sexenio pasado 2.800 millones de pesos en publicidad, en tareas de impresión, en tareas de diseño, en su mayor parte entregados por la Secretaría de Bienestar. Esta es la historia. El engaño siempre estuvo a la vista de todos. El discurso de los pobres primero y contra los conservadores y su corrupción solo fue eso. Palabras que escondían negocios millonarios y vínculos con actividades ilícitas que hoy, poco a poco, salen a la luz. La administración López Obrador y ahora la de la presidenta presumen transparencia y combate a los privilegios, que ahora vemos no reflejan la realidad. En el terreno mediático, el sexenio pasado dirigió un ataque constante contra empresas y comunicadores. Hubo persecución, cancelación de publicidad, exhibición de datos personales y propició el despido de comunicadores. Se canceló toda la estructura de comunicación con los llamados medios tradicionales para crear otra con medios alternativos, que en la mayoría de los casos no fue más que la creación de espacios y personajes que participaban marginalmente en redes sociales, pero que están ligados y financiados por una estructura de poder. Es ahí donde fueron a parar los recursos, en ese andamiaje creado y que en parte sigue manejando por Jesús Ramírez Cuevas, el poderoso director de comunicación social de López Obrador, y que ahora es coordinador de asesores de la presidenta Sheinbaum. Esa estructura fue creada para apoyar al régimen de López Obrador, pero también para beneficiarse política y económicamente. La influencia de Jesús Ramírez se mantiene no solo con sus espacios de poder, sino a través de estructuras empresariales que operan en la sombra. Una empresa clave en este mecanismo es WL Medios, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, una razón social que no está a nombre de Ramírez Cuevas, sino de Guillermo Yaguno, quien ha sido durante años su colaborador y que aparece al frente de un negocio que se mueve entre la comunicación política y la producción audiovisual. La relación es tan añeja que en 2012, en el documental De la barbarie a la esperanza, Jesús Ramírez aparece como realizador y guionista, mientras que Guillermo Yaguno como editor. Para operar su área audiovisual, WL Medios rentó espacios en los estudios Churubusco para producir series orientadas a respaldar la narrativa y los candidatos de Morena en la elección de 2024. La trama comenzó a desentrañarse cuando conocimos que WL Medios es la empresa que comercializa y sostiene Regeneración y otro portal muy activo en las mañaneras, Contrapunto. En el caso de Regeneración, fundado por Jesús Ramírez, se convirtió en un instrumento político al servicio de Morena desde los tiempos opositores de López Obrador. En la 4T se consolidó como parte del engranaje propagandístico con contratos de publicidad oficial, sobre todo de gobiernos morenistas. La plataforma es el vínculo de Ramírez Cuevas con Yaguno, quien aparece como propietario de WL Medios, pero al mismo tiempo es responsable del área multimedia de Regeneración. El portal subsiste con la publicidad oficial y el financiamiento indirecto a través de contratos adjudicados por dependencias del gobierno, como la Secretaría de Bienestar. Es así que WL Medios ha sido favorecida con varios contratos relacionados con la publicación de Regeneración y la producción de materiales para los programas sociales. Se estiman más de 2.800 millones de pesos desde 2018, con asignaciones anuales que superan los 400 millones. El financiamiento no se da en forma directa al medio, sino a través de WL Medios. Además, Regeneración recibe financiamiento, contratos tanto del gobierno federal como de gobiernos estatales, todos de Morena.
Así el andamiaje de medios supuestamente alternativos e independientes, sostenidos con recursos públicos, que al mismo tiempo son negocios privados que sirven a la narrativa oficialista para la descalificación de sus adversarios. Bueno, esto es el inicio de una trama que va muchísimo más allá en la relación del poder que ejerce Jesús Ramírez Cuevas con los medios de comunicación, sobre todo con este entramado de medios. Desde que comenzó el sexenio pasado, ahí se creó, se inventaron medios que se sacaron fundamentalmente de redes sociales, con personajes extraños, estrambóticos, muchos de ellos, y que aparecieron y que tienen el 80% de las preguntas de las mañaneras antes y después de un leve cambio al inicio de este sexenio, ahora nuevamente así están. Las preguntas en la mañanera además se venden, no solamente este entramado y muchos más, también se venden hasta por 200,000 pesos la pregunta. Está documentado, hay algunos de estos personajes que hasta facturan esas preguntas. Eso es lo que se está construyendo. Es mucho dinero además el que se maneja. 2.800 millones de pesos en un sexenio manejados en dirección a un medio muy pequeño como es Regeneración, a través de dándoles trabajos de impresión y demás. Es una cantidad exorbitante de dinero, que además es para un medio que representa un partido político que recibe dinero ya de por sí, de sus prerrogativas, para mantener ese tipo de actividades. Pero no es solamente eso, hay toda una estructura que se viene construyendo desde hace años con ese sentido. Y el sentido es demeritar a los que llaman ellos medios tradicionales, que no son más que los periódicos, o sea, la prensa, la radio, la televisión. Esos medios, prensa, radio, televisión, pero sobre todo los comunicadores, fueron castigados durante 6 años una y otra vez, todas las mañanas, desde las mañaneras, con agresiones, con mentiras, con descalificaciones, divulgando información personal que era ilegal, además divulgarla. Hay quienes decían en el gobierno, en el sexenio pasado, que los 15 minutos más peligrosos para la República eran los que transcurrían entre que terminaba la reunión de seguridad, del gabinete de seguridad, y comenzaba la mañanera. Esos 10-15 minutos en que Jesús Ramírez se iba con el presidente López Obrador a darle la síntesis de qué se había publicado, qué se había dicho, quién había informado qué. A veces con información, me imagino que fidedigna, y muchas veces simplemente subrayando su propia agenda. Hoy ese entramado comienza a exhibirse. Y ya es bastante claro cómo funciona. Pero Jesús Ramírez ahí sigue, no es el director de comunicación social, pero es el coordinador de asesores de la presidenta. El método de la mañanera, que se había prácticamente erradicado al principio del sexenio, ha vuelto incluso con muchos de los mismos personajes que estaban el sexenio pasado. De esta historia vamos a seguir platicando en el futuro muy inmediato. Bueno, sí, da mucha tristeza porque realmente la publicidad a los medios oficiales sería, por ejemplo, para las campañas de vacunación, para prevenir ante un desastre natural. Pero no, ahora se usa para atacar adversarios. Y vamos a otro tema. 7 detenidos en Tecate, Baja California, en un operativo donde se desmanteló un laboratorio de drogas sintéticas. También hubo detenidos y enfrentamientos en Tabasco. Son 7 presuntos narcotraficantes detenidos en 4 operativos realizados en Tecate, Baja California. Al momento de su detención les encontraron armas. En uno de los operativos, las fuerzas de seguridad desmantelaron un laboratorio clandestino dedicado a la fabricación de metanfetaminas. A través de redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que aseguraron 1,000 litros de precursores y más de 100 kilogramos de precursores químicos. Al sureste del país también hubo un operativo. Fue en Tabasco, donde capturaron a 4 hombres acusados de cobro de piso.
son miembros de una célula delictiva que opera en el municipio de Centro. Elementos de las Fuerzas Armadas y del Estado los vieron cuando realizaban recorridos de seguridad. Les decomisaron 4 armas largas, 2 bombas Molotov, 200 envoltorios de marihuana, 50 de droga cristal y 4 chalecos tácticos. Mientras que en Sinaloa, autoridades confirmaron que hubo ataques con explosivos lanzados con drones en Badiraguato. Medios locales reportaron que entre las viviendas afectadas está la de María Consuelo Loera, mamá de Joaquín El Chapo Guzmán, fallecida en 2023. En redes sociales circula un video presuntamente del ataque. Se ve en la pantalla de un dispositivo que un dron sobrevuela la propiedad y lanza el artefacto que explota muy cerca del inmueble, aunque se desconoce el daño. El incremento de balaceras y hechos violentos ha provocado que decenas de familias abandonen las comunidades de la sierra. En Michoacán asesinaron al síndico del ayuntamiento de Penjamillo, Roberto Ramírez Zárate. Sujetos lo atacaron a tiros cuando circulaba por la carretera que conduce a Numarán, a la altura de la localidad El Palmito. El fiscal Carlos Torres Piña informó que no tenían conocimiento sobre amenazas en su contra y hubo 7 detenidos luego de un enfrentamiento en el municipio de Los Aldama, en Nuevo León. Agentes hacían recorridos como parte del operativo Muralla, que busca detener el ingreso de grupos armados al estado, y detectaron a varias personas en actitud sospechosa. Al acercarse, los atacaron a tiros, repelieron la agresión y 2 criminales fueron abatidos. Bueno, y en medio de este ambiente de mucha violencia y de muchos enfrentamientos de grupos criminales con fuerzas de seguridad locales, federales, militares, comenzó a circular la versión de que el 15 de septiembre pasado había habido un intento de ataque contra Omar García, de atentado contra Omar García Harfuch. Lo publicó un colega muy reconocido, Raimundo Riva Palacio. García Harfuch negó esa versión, dijo que no ha ocurrido, pero mire, lo que preocupa en esto, puede ser que sea verdad o que no, eso no lo sabemos. Vamos con la palabra del funcionario que niega que haya ocurrido. Pero lo que es preocupante es que se comience a crear el clima de que un atentado es posible. Y sabemos que los climas políticos afectan mucho, a veces son expresiones de deseos y en ocasiones se convierten en realidad. Hay que romper con ese clima y con esas amenazas latentes. En Sinaloa, después de una nueva visita de Omar García Harfuch, el gobernador Rubén Rocha finalmente pidió la renuncia mientras investiga el caso del secretario de Economía del Estado, Ricardo Valverde, luego de la desaparición de un joven en un conocido bar de Mazatlán, del que es propietario el propio Valverde y que después no han hecho nada. Este joven estudiante de medicina, si no me equivoco, de Durango, estaba de vacaciones con su familia en Mazatlán, fue al baño del bar y no apareció nunca más. No se ha vuelto a saber de él. Eso ocurrió hace ya 3 semanas. Bueno, y también se designó como nueva secretaria de Gobierno a Geraldine Bonilla. Así se refería a ella el gobernador Rocha Moya hace apenas unos meses. Geraldine Bonilla Velarde. Geraldine, diputada, ella es la presidenta de la Cámara. Presidenta de la Cámara. A ver, Geraldine, espero que no te enojen, pero para que sepan aquí. ¿Quién era Geraldine antes de que ya es la segunda vez que es diputada? Geraldine era una meserita de una lonchería de Dimas. ¿Eras o no? Y trabajaba. Nada más que le tocó una de las tómbolas de Morena y se vino de diputada. Ya la nombré una vez subsecretaria de Seguridad y cuando menos pensé traía esos tarrones, ¿cómo le llaman esos carrones? Ya andaba muy metida en el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque me interesa que se forme el tren. Bueno. Qué barbaridad, pero bueno, quién sabe quién estuvo peor, si Rocha o Paco Taibo. Esto dijo Paco Ignacio Taibo, el director del Fondo de Cultura Económica, sobre la literatura de las mujeres y las cuotas de género. Si partimos de la cuota, dices, bueno, si un poemario escrito por una mujer horriblemente asqueroso de malo,
por el hecho de ser escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria en mitad de Guanajuato, que porque hay que castigarlos con ese libro de poesía. Bueno, ese es el director del Fondo de Cultura Económica, la editorial más importante que tiene el Estado mexicano. Y no nos olvidemos del exgobernador y ahora diputado Cuauhtémoc Blanco, acusado de intento de violación contra su hermana y que así fue defendido por un grupo de legisladoras de Morena para que no se le quitara el fuero y no pudiera ser procesado por ese presunto delito. No lo olvidemos, así lo defendieron. Y esto sí afecta el tema de género. ¿Cómo es posible que estas mujeres se atrevan a defender a este hombre acusado de abuso sexual? No digamos que sea culpable o no, pero que lo juzgue la justicia, no que lo defiendan de esa manera, porque si no están ocupando espacios que mujeres que han trabajado tanto podrían tener. Y mientras tanto, la crisis del campo se agrava como consecuencia de las malas políticas adoptadas por el sexenio pasado, incluso en contra de las opiniones de algunos de los principales funcionarios de gobierno, como el entonces secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y del primer jefe de oficina de Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo. Esto es lo que nos decía Alfonso Romo en entrevista antes de que asumiera el poder López Obrador en 2018. De maíz. En el norte, en Sinaloa, Sonora, 14 toneladas por hectárea de maíz. Te vas a Oaxaca, a Chiapas, 1 tonelada por hectárea. A ver, si yo traigo un programa de semilla mejorada, nada más semillas, puedo subir la productividad por hectárea, y lo he hecho en lo personal, por eso lo platico, puedo subir la productividad por hectárea de 1 a 2, 3 toneladas. Café, solamente cambiando el perfil genético del café en zonas sobre todo bajas y altas, hemos resembrado 20,000 hectáreas, donde había una productividad de 2.3 o 2.5 toneladas por hectárea. Bueno, eso fue parte de una entrevista muy larga sobre estos temas. Nada de lo que se dijo en esa entrevista prácticamente se cumplió en el campo de la agricultura, absolutamente nada. Ni lo que decía Romo, ni lo que quería el secretario Villalobos, no, fue un desastre. La verdad, ¿por qué? Porque simplemente se adoptaron medidas ideológicas. Se prohibieron el glifosato, se prohibió la transformación genética de semillas. Hay países como la India que con eso han logrado autoabastecerse. Y mire que tienen un problema poblacional, es el país más poblado del mundo hoy, la India, y tienen otras dinámicas. Pero aquí no se hizo nada. Como decíamos, se prohibieron las semillas genéticamente mejoradas, se apostó por el maíz nativo, se prohibió el glifosato, en lo que también ya algún día de estos lo vamos a ver, tuvo mucho que ver Jesús Ramírez, no se apoyó a los productores. Hoy tenemos una crisis con productores agrícolas en todo el país que no tienen apoyos, que tienen precios bajos de comercialización, que además están por debajo ya con precios internacionales muy bajos, muy caídos, y que además en un tema que no es menor, es muy importante en todo este ámbito, que están ahorcados por las extorsiones. El campo mexicano enfrenta una severa crisis. La falta de apoyo y atención de parte del gobierno ha llevado a que agricultores salgan a las calles en varios estados a protestar en busca de garantías para ejercer su trabajo. Cabe mencionar que aunque puede ser mal visto las acciones que estamos tomando, estas vienen derivadas de una problemática y una preocupación que tienen los productores de no poder mantener a sus familias de la actividad. Y de años, no es una cuestión que tiene 15 días, es años de abandono. Los agricultores exigen que el precio de garantía por tonelada de maíz, que se paga actualmente a 5,000 pesos, suba a 7,200 para cubrir cuotas de fertilizantes, agua, mantenimiento de maquinaria, entre otras. Tenemos un costos muy altos que ya nos sacamos para pagar y nadie nos entiende. Con lo que nos dieron, que nos dijo Julio Verdeguer, es a la ruina, que se pongan los zapatos de un agricultor. Yo le digo, el señor está rebasado y deben de entendernos. Por eso venimos aquí y por eso ahorita ya nos entendimos. Si nos ayudan, todo se acaba en un rato, pero que nos ayuden, que nos entiendan los agricultores,
porque nadie nos entiende, nomás en las campañas. Ahorita ya cuando se llegan todos, ni siquiera nos atienden. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas expuso que los costos de producción agrícola tuvieron un incremento del 46% en los últimos 5 años, mientras que los precios internacionales de los granos han caído más del 40% desde 2022. A esta crisis económica se suma una creciente inseguridad rural, extorsiones, cobros de derecho de piso y amenazas, situación que paraliza las ganancias, genera pérdidas económicas o incluso pone en riesgo la vida de los líderes agrarios. Somos un movimiento social y pacífico con un solo objetivo, del precio del grano, nada más. Vamos saliéndole, estamos pidiendo el apoyo al gobierno que interceda con nosotros a los intermediarios. Aquí somos 3 partes y le podemos salir bien y pacíficamente. Otro de los factores que rige el precio del maíz es el precio del tipo de cambio, que se ha ajustado a la baja. La Bolsa de Chicago es la que rige los precios de los granos en cuanto al costo de la oferta y demanda a nivel internacional. Productores esperan llegar a un acuerdo nacional con el gobierno federal. Aseguran que la falta de un acuerdo podría llevar a una pérdida de la seguridad alimentaria debido a la falta de políticas que impulsen la productividad, la producción y también la rentabilidad de los productores del campo mexicano. Pero no son los únicos. Los productores de limones también protestan por los asesinatos de sus líderes y la extorsión que sufren. Hoy se reunieron con ellos el secretario de Seguridad, García Harfuch, y el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, para buscar mecanismos de seguridad en esta región de Tierra Caliente y desarticular las redes de extorsión, al tiempo que miembros del Ejército están ya también tratando de limpiar minas antipersonales a estos caminos y brechas que hay en esa región. Desde hace 3 años, la Asociación de Citricultores inició una cruzada contra las extorsiones en Michoacán. En julio de 2023, el sector agrícola y comercial de limón en Apatzingán y Buenavista se paralizó por primera vez por el llamado cobro de piso, que en ese entonces era de $1 por kilo, 50 centavos por kilo cortado y 50 centavos por kilo comercializado. Pero un año después, el grupo criminal de los Viagras y sus aliados duplicaron el monto de la extorsión. Las denuncias y las protestas continuaron y las consecuencias han sido letales. Apenas el pasado 20 de octubre fue asesinado Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y de la Asociación Nacional de Citricultores en México. Bravo Manríquez es el 5º productor de limón asesinado en poco más de un año, desde que aumentaron sus protestas contra la extorsión. Hoy el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, se reunieron en Michoacán para analizar la situación de extorsión y cobro de piso a productores agrícolas y limoneros en la entidad. A través de su cuenta en la red social X, García Harfuch explicó que habrá un reforzamiento de las actividades y tareas de seguridad en el estado y que el asesinato de Bernardo Bravo no quedará impune. El secretario de Seguridad también detalló que se desplegarán acciones conjuntas entre el Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Policía de Michoacán, que incluyen mayor presencia de elementos de seguridad, rondas de vigilancia en caminos rurales y labores de inteligencia para ubicar a los grupos criminales que operan en el Valle de Apatzingán. Se sabe, sin embargo, que los cárteles han sembrado minas antipersona en la zona para impedir que el ejército realice labores de vigilancia y aseguramiento. El pasado mes de mayo, por ejemplo, una mina antipersona estalló al paso de un convoy de la Guardia Nacional que patrullaba un camino de tierra en los alrededores del poblado El Santuario, en el municipio de Los Reyes, en la frontera entre Michoacán y Jalisco. Se estima que de enero de 2022 a septiembre de 2025, unas 40 personas han fallecido debido a los explosivos en Michoacán y Jalisco, entre los que se encuentran civiles, militares y agentes de seguridad. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y la presidenta Sheinbaum confirmó que la Marina lanzó una operación de rescate por razones humanitarias, así dijeron, para hallar a un sobreviviente del ataque realizado en aguas internacionales por Estados Unidos contra una embarcación vinculada al narcotráfico. La mandataria insistió en que el gobierno de México
no está de acuerdo con ese tipo de ataques. Esto ocurrió después de que el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth, anunció que 14 narcoterroristas murieron y uno sobrevivió al último de los ataques realizados por su país. Hegseth dijo que las 4 lanchas atacadas llevaban narcóticos y que las autoridades mexicanas asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate de este sobreviviente. A ver si sí, este tema va a crecer inevitablemente, solamente puede y va a crecer en el futuro. Sin lugar a dudas, nosotros ya nos vamos el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pero lo esperamos mañana muy puntual en punto de las 11 de la noche, por supuesto, aquí en Todo Personal. Sueñe bonito, descanse y bueno, nos vemos mañana aquí. Buenas noches. Nos vemos mañana, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.